cómo llegó esto, esta instancia de pintar. A partir de niño me descubrió una profesora básica, pero siempre andaba con un cuadernillo y andaba dibujando. Y bueno, de ahí después pasé a un colegio especial de la Gran Avenida, que se llamaba... era un colegio que se hacía los días sábados, en la escuela 51, algo así, ya no me acuerdo mucho. Y de ahí me descubrió también una persona que era un profesor de la Escuela Experimental Artística. Y se supone que en ese colegio llegaban casi muchos niños seleccionados. Y él era profesor de ahí, de esa escuela, entonces él me llevó a la Escuela Experimental Artística. Tenía unos 10 años, 11 años por ahí. Y él me enseñó a pintar al óleo. Bueno, otras técnicas, varias técnicas me enseñó. Entonces él me dijo que llevar una muestra a la Escuela Experimental Artística. Podría ver que si los profesores allá te podían tomar en cuenta, hacer una selección, así, o ver tu condición visual. Así que me llevó y en ese tiempo en la Escuela Experimental Artística estaba La Reina. Estaba Uriel Hernández, que era el director de la Escuela Experimental. Y estaba en ese tiempo los artistas, estaba Roberto Geise, el Tecolai, en esa época. Y bueno, ahí me vieron, dijeron que podía tener alguna condición y me aceptaron, o sea, vieron la exposición y bueno, y quedé ahí en la Escuela Experimental Artística. Así que ahí se va extendiendo mi carrera. Y en ese transcurso de esos años, bueno, estudié pintura, escultura, orfebrería, grabado, bueno, casi todas las disciplinas artísticas. O sea, uno pasaba por esa etapa, era una obligación pasar por esas distintas disciplinas, para después en tercero y cuarto escoger una mención, que en ese caso sería yo elegí pintura y escultura. Bueno, ahí pasó tiempo, yo me titulé y esas cosas, pero después yo me fui y no pensé nunca que iban a hacer una selección y me iban a llamar. Lo que pasa es que ese colegio hacía como hacía una selección de varios artistas, o sea, perdón, jóvenes que salían del cuarto medio y le daban una beca a la universidad. Y esa le daban una beca a la Católica o a la Chile. Yo, feliz, yo no tenía idea de quién entrar a la universidad, porque con los pocos recursos que uno tiene es difícil en esa época, o sea, había muy pocas becas. Así que ahí entré a la universidad y por ejemplo, era tan avanzado en la Escuela Experimental Artística que yo no entré primero, o sea, segundo nivel de la universidad. Y tuve el primer profesor, fue Augusto Barcia. Un buen profesor y buen artista. Y estuve un tiempo con él y me nombró ayudante también de su. Y así pasé después a tercero y tomé ahí con Gonzalo Díaz. Mire, yo creo que fui afortunado porque en esa época estaban casi todos los premios nacionales de arte. Estaba Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Arte, Rodolfo Paso, Premio Nacional de Arte. Así que el nivel de pintura y cultural era impresionante. Claro, en ese tiempo Gonzalo Díaz era como el boom, o sea, todos querían estar con Gonzalo Díaz, por su forma de enseñar, igual complejo Gonzalo Díaz, su estructura de lenguaje, pero yo quería estar ahí porque quería aprender el lenguaje y la inquietud de seguir avanzando. Así que me fue muy bien con él y ya en cuarto tomé con Rodolfo Paso hasta avanzar y titulando con el concepto de mención en pintura. Pero tuve muy bonita experiencia, sobre todo con Rodolfo Paso. Yo creo que Rodolfo Paso fue súper importante en mi proceso de aprendizaje, porque era muy humano en ese sentido. Incluso fue a verme a la casa y fue interesante porque me ayudó bastante, me apoyó en esos aspectos. Y así fui avanzando a medida que el aprendizaje del lenguaje, yo creo que uno va avanzando y va madurando en el proceso.
para que después te dejen así, te lanzan al mundo y que hay así como medio complejo, como medio volando. Pero bueno, es así la cosa, uno tiene que ir madurando y proyectándose. Bueno, después de haber salido y haber tenido una experiencia en la universidad, ahí fue una problemática compleja porque el problema es que en la universidad a uno no le enseñan la gestión, uno queda a la deriva, o sea, bueno, yo igual me hice asesorar por otros artistas. Bueno, ahí uno tenía en ese tiempo que tenía que hacer carpetas, tenía que hacer un pequeño libro de su trabajo y después meterse debajo del brazo y salir a las galerías y ofrecer un poco, es casi ofrecer un poco el producto porque de lo que uno ha hecho. Así que ahora lo interesante de esto, que ahí el apoyo de la Escuela Experimental Artística me apoyó un poco en ese sentido. En la cosa, por ejemplo, de auspiciarte un poco también. Como yo, lo que pasa es que ahí en la Escuela Experimental fui ayudante y profesor. Entonces ahí me ayudaron ellos y me apoyaron un poco en la parte económica, en el sentido de hacer un catálogo y eso. Por ejemplo, ya la primera muestra que hice fue en la Galería Lorenz, una preciosa galería y muy prestigiosa, la Galería Lorenz en esa época. Bueno, y ahí comenzó mi trabajo. Fue interesante porque ahí me escribió el Palomé Sommer, una de las primeras críticas que recibí, así que estaba súper contento porque en ese tiempo, para que el Sommer escribiera y apareciera en Artiletra y cosas así, y tuviera una interesante crítica, así que es fabuloso. Yo creo que ahí partí con el pie derecho y ahí la crítica me trató relativamente bien, o sea, en el sentido que todavía me faltaba verba, pero me consideraba como un artista desconocido pero talentoso. Seguí trabajando y bueno, seguí mi proceso. Yo me demoré un poco porque lo que pasa es que uno anda buscando una búsqueda permanente, pero uno copia de acá, mira a otro artista y dentro de todo ese análisis trata de hacer su propio mundo, que eso es más difícil, pero en el proceso, bueno, la idea es investigar, hacer la investigación y tratar de ir avanzando y tratar también de volver a hacer otra muestra, pero ahí el transcurso pasó un tiempo largo porque en procesar todo esto no es fácil. Bueno, ahí en mi proceso de la pintura desde la universidad, yo creo que en la universidad lo interesante ahí que aprendí la conceptualidad. Entonces, la teoría y la conceptualidad. Y eso me permitió ir armando un poquito mi mundo, porque siempre la figuración, siempre en el género humano, pero desde el punto de vista un poquito más abstracto, en el sentido más dentro del expresionismo alemán, o no sé, como un expresionismo más europeo. Pero a medida que iba caminando, como soy muy inquieto, y a mí lo que me complicaba en ese momento es que era muy técnico. El tecnicismo me complicaba porque como que acababa las imágenes, las terminaba y no las dejaba abiertas, no las dejaba como una forma abierta. Entonces, al pintar se veía todo, o sea, prácticamente era una figura humana, una ilustración. Y eso me complicaba porque yo no quería eso. Pero bueno, eso es parte del proceso y de la maduración. Estuve en la figuración, después hace un poquito solo abstracto, después volví a la figuración. O sea, esto es una cosa interminable que a medida uno va buscando, pues uno va buscando el camino hacia lo figurativo, lo abstracto, hacia el surrealismo que me gustaba también. Y eso, bueno, y la idea mía era eso, ir buscando mi camino, encontrando alguna vez mi mundo imaginario, que eso es lo que siempre me quise hacerlo. Nunca me quise quedar en un confort de la figuración o del hiperrealismo, no sé. Nunca me gustó. Siempre traté de buscar una cosa más interna, más personal mía, o se podría hacer algo más espiritual, más mío dentro. Entonces por eso tenía esa inquietud. Bueno, en el camino de esto te dio mucho tiempo. O sea, si se imaginan, yo partí de niño,
no sé, llevaré unos 30, 40 años pintando, entonces igual un proceso largo y una búsqueda que yo creo que en el arte es así, no es fácil, nada es fácil, entonces el proceso es largo, o sea, en el caso mío la maduración plástica fue después de haber aprendido todos estos estudios, poderlos canalizar y entender este lenguaje, porque me costó mucho entender el lenguaje. Sentía que la figuración era el arte, o sea, eso era lo que uno tenía que llegar. Como que el otro no me interesaba, no lo entendía. Bueno, pero pasó el tiempo y bueno, y procesos que me sucedieron en el camino y recién entendí que lo que era el lenguaje o problemática. Bueno, en ese transcurso yo empecé a leer muchos libros de estética, para poder entender todo este mundo que me llamaba mucho la atención, pero no lo podía comprender. Que la semántica, toda esta situación del arte, que son conceptos, símbolos, signos, entonces yo quería llegar a esa instancia de mi pintura. Y bueno, en el transcurso de esto empezó a cambiar. Y de la figuración pasó a ser mi figura un poquito más simple, o una síntesis de la figura humana. Y la búsqueda de todo esto, quería que la figura humana se me convirtiera en una cosa más orgánica, mucho más profunda. Y bueno, y empecé a llegar a esta instancia de la pintura que actualmente estoy pintando. Pero esto es a través de un proceso. Yo siento que la pintura es un proceso, no es una cosa que uno vaya agregando cosas o cambiando cosas muy rápidas, porque eso no tiene sentido. Para mí el sentido es una evolución. O sea, es un proceso largo que va paulatinamente cambiando o analizándose hasta llegar un poco a la temática o a lo que yo quería hacer, que es la abstracción, que siempre me llama la atención, pero no hallaba cómo hacerlo. Pero sé que la idea mía tampoco es ser una abstracción europea o alguna cosa así, sino para mí son situaciones orgánicas, como sentir nuestro mundo latinoamericano. O sea, nosotros somos casi pachamanos, somos parte de la tierra, parte de la naturaleza. Entonces uno no puede estar ajeno a eso, los artistas no pueden estar ajenos. Entonces siempre pensé en eso, siempre pensé en la observación de la naturaleza, a través de cosas microscópicas, a través de un pajarito, de un bichito o algo que vuela, un árbol, abrazar un árbol, sentirlo, no sé, eso. Y eso yo quería conectarme con la naturaleza y nunca pude hacerlo hasta el momento que empecé a entender el lenguaje de la naturaleza y el lenguaje mío. Y ahí empezó como a aparecer todos estos elementos. Trae una búsqueda y un trabajo, o sea, si uno no trabaja no aparece nada, como esa respiración tiene que pillarte trabajando. ¿Sí? Bueno, pero claro, todo este proceso, esta circunstancia, por ejemplo en el caso de mi trabajo, que hace como unos 5 años atrás, yo tuve una problemática muy fuerte en mi vida, o sea, casi a punto de fallecer. Y yo creo que ese momento me estremeció mi vida y yo pensé que me moría. Y yo dije, chuta, nunca cambié mi obra. Entonces era muy compleja esa situación porque siempre quise hacerlo y me daba miedo. O sea, el miedo de cambiar mi trabajo, el miedo de entrar a un mundo distinto, de saber que a lo mejor no iba a pasar nada con mi obra, no iba a existir, no sé, iba a desaparecer con mi trabajo, pero ese es un problema de uno, de una autoestima. Pero ahí empezó a cambiar mi trabajo, por circunstancias de la vida. Y prácticamente entré a manejar esta situación y empezar y decir, ya, esto tiene que cambiar en mi vida, y empecé a trabajar. Bueno, en el transcurso de toda esta maduración, este trabajo de entrar a una situación orgánica y todo este mundo abstracto que quería realizar, yo dije, me gustaría de repente cotejarme también con otros artistas a nivel internacional. Entonces había una especie de bienal en Colombia, y bueno, también otra situación más que uno también en las redes sociales, uno no cree mucho, pero yo
logré hacerlo porque tampoco no soy muy de las redes sociales. Y en esa situación a mí me contactaron porque yo estaba, bueno, ya poniendo mis cosas a nivel en las redes sociales, y me llamaron de Colombia y me dijeron que era interesante mi trabajo, si acaso me podía... primero me contactó una galerista de Colombia y me dijo si acaso yo podía hacer una muestra, que era interesante mi trabajo. Así que le dije que sí, y tuve una muestra ya, y con bastante éxito. Y de ahí me llamaron y me dijeron que si acaso yo podía participar en la Bienal de Colombia. Y bueno, participé y toda esa cosa. Fue un proceso largo, que había mucha gente, muchos países participando. Y en eso quedé seleccionado, yo quedé súper contento porque igual es una cosa importante. Y bueno, después me llamaron que me había ganado la Bienal y que me había ganado el primer premio en pintura abstracta, porque había varias categorías. Así que para mí fue algo súper importante, porque nunca pensé que como pintura iba a suceder algo tan importante, no sé, a nivel internacional. Bueno, y de ahí esas situaciones me llamaron de varios países, me hicieron varias entrevistas por el hecho de haber ganado esa Bienal. Así que yo creo que es importante también cotejarse a nivel de otros niveles, para saber qué nivel tiene uno con respecto al lenguaje. Así que para mí fue una cosa maravillosa. Yo llegué como a los 12 años, llegué a huertos familiares por España. Y bueno, ahí me establecí y ahí empecé a generar mis cosas. Primero, cuando llegué ahí, yo no tenía taller, pues pintaba casi afuera, en Intemperie. Después pintaba la cocina de mi mamá me echó de ahí, me dijo, tienes que hacerte un taller porque tienes que ser un profesional del arte. Así que, le hice caso y ahí me empecé a construir mi tallercito. Bueno, y ahora tengo ahí un taller donde trabajo mi nombre. Volviendo un poquito atrás, yo cuando salí de la universidad, Rodolfo Paso me hizo una carta para que yo mostrara, dentro de la selección yo quedé como uno de los artistas, entre comillas, que tenía posibilidades de avanzar un poco en el arte. Así que me hizo una carta Rodolfo Paso para Isabel Aminat. Pero lamentablemente yo en esa época yo no tenía mucha comunicación, así que no llegué justo con lo que la Isabel Aminat quería. Así que quedé un poco al margen de eso. Pero yo le cuento esto porque del hecho de vivir afuera de Santiago uno tiene menos posibilidades. Tiene menos posibilidades de estar vigente o estar continuamente mostrando en la galería. A pesar que eso igual la mostré en varias galerías. Mostré en la Praxis, la Galería 13, pero lo lejos es la poca incomunicación, no hay una comunicación para mí con respecto a lo que sucede en Santiago y lo que sucede en Huerto, porque estoy como en una burbuja. Entonces, prácticamente no existo en la parte ¿cómo se llama esto? Habitual donde se transa el arte. Pero ese es el problema que tuve. Yo creo que me relacioné muy poco también fui poco gestor con mi trabajo. Entonces yo creo que eso también me fue en contra, pero al final del hecho de haber vivido o estar viviendo en un lugar ajeno también me fue a favor. Por el hecho de que yo conscientemente trabajaba en mi taller, años me demoraba hacer una exposición. Yo creo que también a la larga fue positivo en ese sentido, de trabajar seriamente en mi trabajo. Yo creo que fue igual interesante porque empecé a amar la naturaleza, estaba más cerca de la naturaleza y de mi entorno. Empecé a dar cuenta que tenía todo, las imágenes, el color, el olor, tenía todo en los huertos sin darme cuenta. Que por eso digo que pasaron años para entender este proceso de imágenes, lo que me rodeaba, para poder después avanzar en mi pintura. Pero lo interesante es que en la muestra que se hizo de los huertos a los valledor, que se hizo en huertos familiares, bueno, conocí varios artistas, conocí a Ignacio Lobo, José León, te conocí a ti, Rodrigo,
que yo creo que fue y es un puente importante en mi proceso de poder seguir actuando y conociendo artistas que me permitan a lo mejor seguir avanzando un poco en mi pintura. Claro, el hecho de esa locura de ser una galería de arte es parte de mi aprendizaje y parte de mi quehacer también, como artista, que tengo que relacionarme también socialmente. Claro, si eso, y siempre me lo dijeron mis compañeros, me decían, oye, ponete en las redes sociales, hace algo, porque si no, no sacas nada como estar en tu taller pintando y guardando cosas que sí, se supone que la idea es poder mostrarlo, pero si no tienes la posibilidad de poder encontrar otros caminos y abrirte en el arte, es difícil. Y que hay ajeno, que realmente te quitan el espacio que uno debería tener o que uno quiere tener. Entonces, de hecho, uno tiene que estar constantemente mostrando. Y eso te permite, no sé, relacionarte con más artistas y tratar de ir avanzando. Pero uno no puede estar solo, o sea, uno tiene que tener la posibilidad o contacto con otros artistas de otros niveles plásticos para poder relacionarse.